más pequeño para poderse absorber, y eso se realiza a través de ácidos, enzimas, que tengas un buen proceso de absorción, o sea, que tu intestino absorba bien los nutrientes de lo que te comes. Una vez los nutrientes ya se absorbieron y pasan a la circulación, hay una buena circulación, hay una buena asimilación, ¿sí? Y por lo tanto estemos bien nutridos a nivel celular. ¿Okay? Entonces, esta parte es muy importante, que vean en esta imagen cómo son en las células del intestino las pequeñas vellosidades que tenemos ahí. Acá es donde, imagínense qué maravilla, esto es una imagen con un microscopio electrónico. A este nivel nosotros nos damos cuenta cuando llega ya triturado después del proceso digestivo y ya llega ese bolo alimenticio triturado ya licuado para poderse absorber, llega a estas vellosidades de las células del intestino delgado, principalmente el duodeno, que es donde se absorben la segunda porción del duodeno, el 80% de los nutrientes, y ahí entonces es donde se realiza la absorción. Tenemos que tener muy buena cantidad y buena cantidad de estas vellosidades en buena condición y buena cantidad de células. Las células del aparato digestivo tienen el índice más rápido de renovación de 5 a 7 días, ¿ok? Y nuestro aparato digestivo mide más o menos desde la boca hasta el ano, mide en aproximadamente, en la mayoría de los seres humanos, mide 14 metros. Entonces, imagínate lo importante que es tener un aparato digestivo en buena condición. Y ahorita vamos a hablar estas células con estas vellosidades en nuestro intestino, ¿qué habitantes tienen? Que se llaman bacterias, ¿ok? Entonces, supremamente importante. Imagínense también otra parte extremadamente importante que quiero hacerte énfasis. La renovación de las células de nuestro intestino se está llevando a cabo de 5 a 7 días, o sea, se están renovando constantemente. Por eso es muy importante también cuidar nuestro intestino. La flora intestinal, entonces, ¿qué la constituye? Son 100 trillones de bacterias benéficas y esas bacterias ayudan a la digestión, matan bacterias nocivas, o sea, ellas tienen una función, matan bacterias nocivas, neutralizan los carcinógenos, o sea, sustancias que pueden generar o estimular que se pueda llegar a un estado, una alteración como el cáncer, inactivan antígenos, ¿ok? Eso tiene que ver con el sistema inmunológico, fabrican vitaminas del complejo B. Imagínate la función de tus bacterias benéficas, las de las bacterias benéficas en tu intestino. Si no tienes ese 100 trillones de bacterias benéficas, sino a lo mejor tienes mucho más, menor cantidad y tienes más bacterias patógenas, entonces vas a tener un desbalance en tu flora intestinal. La idea es que tengas más bacterias buenas y bacterias malas en poca cantidad, porque estas bacterias malas, que le decimos malas por darle una palabra en nuestro lenguaje para entenderlos, pero no es que tengan nada de malas, sino simplemente ellas también cumplen su función, tienen una función. La alteración de esta flora intestinal se llama disbiosis, y esa disbiosis se genera ¿por qué? Porque se inflama la mucosa que les mostré anteriormente, se inflaman esas vellosidades, aumento de la permeabilidad, o sea que el intestino, que es un filtro, entonces va a permitir pasar sustancias y moléculas, digamos, extrañas que no deberían pasar. O sea, el filtro se empieza a dañar, empiezan a entrar, empezamos a tener entrada de bacterias y microbios, desarrollo de hongo cándida y entrada de carcinógenos. Entonces, esta parte es supremamente importante, la flora intestinal. Ahorita vamos a ver que nosotros tenemos más bacterias que células. Esa parte es bien importante que nos quede claro, porque nosotros tenemos más bacterias que células. Escúchame bien, ¿cómo así que en nuestro cuerpo hay más bacterias que células? ¿Sí? Ahorita lo vamos a entender más. Pero porque es muy importante que esta barrera de protección esté bien saludable, porque de ahí depende que no entren, ¿sí?, agentes extraños a tus sistemas, a tu cuerpo. La primera barrera inmunológica que nosotros tenemos en el cuerpo se llama intestino. Supremamente importante que nosotros lo tengamos en buena condición. Entonces, cuando estamos hablando de tener salud en general y que tú en el reto 90 días logres los resultados que tú quieres, necesitas, para tener los mejores resultados y que empieces a permitir de que el cuerpo reciba todos los nutrientes que tú requieres para que el cuerpo empiece a tener más energía, puedas dormir mejor, a generar mejor masa muscular, a tener buena estructura en cuanto a huesos, tendones, músculos, a que empieces a tener un cabello saludable también, una piel, ¿no?, con buen colágeno.
todo eso depende de que también traigas una flora intestinal en buena condición. Entonces, esta parte es muy importante. La microbiota es parte de nuestro cuerpo, supremamente importante. Eso que quiero que quede muy claro. Hay 10 veces más bacterias que células humanas. O sea que nosotros en realidad tenemos más bacterias que las mismas células de nuestro cuerpo. Tenemos más de 25 especies en el estómago, tenemos más de 1000 especies en los intestinos, más de 600 especies de bacterias en pulmones, 1000 en piel y más de 60 especies en el tracto urogenital. Y te voy a contar el día de hoy el por qué estamos teniendo a temprana edad, desde los niños y muchas veces niños nacidos, por qué estamos teniendo tanta alteración en la flora intestinal. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos teniendo tantos problemas gastrointestinales? ¿Por qué estamos teniendo ya niños recién nacidos y a muy temprana edad con problemas de reflujo, de gastritis, de estreñimiento? Ahorita lo vamos a entender, pero quiero que esta parte quede muy clara. Las bacterias en nuestro cuerpo no hay que verlas como es que algo feo y algo detestable. Las bacterias son unos trabajadores enormes y nosotros a lo largo de la evolución como seres humanos hemos logrado tener una simbiosis, el poder convivir con nuestras bacterias y el poder trabajar en equipo. ¿Sí? Recuerden que nosotros hablamos de trabajar en equipo, pues el ejemplo más claro de un trabajo en equipo coordinado, ¿sí? Es la simbiosis que ha hecho las células de nuestro cuerpo, aproximadamente 100 trillones de células, ¿sí? Más o menos en balance, con cerca de, son 10 veces más bacterias que células humanas, ¿ok? Entonces estaríamos hablando de cerca de los 300 billones, ¿sí? Entonces, fíjate lo importante, fíjate que estas bacterias cumplen una función supremamente importante y eso es lo que te quiero decir el día de hoy. Si tú quieres lograr tus objetivos en el reto, si tú quieres tener buena salud, que tu salud empiece a cambiar, si tú quieres hacer prevención en tu salud para que no vayas a llegar a ningún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, si tú quieres, ¿sí? Aunque tengas alguna alteración de salud, alguna enfermedad, quieres que la enfermedad no siga evolucionando, que le des mecanismos a que el cuerpo empiece a regular, ¿sí? Y se empiece a autorregular y autorreparar. Y evitemos las complicaciones de desarrollar, o sea, complicaciones a futuro y que me tengas que consumir cada vez más medicamento, que me tengas que te tengas que inyectar cada vez más insulina y que tengas que empezar a aumentar más el fármaco. Tienes que tener un balance y una flora intestinal saludable. Si tú eres de las personas, por el problema de salud que tienes, que consumes demasiado medicamento, tienes que hacer lo que yo te voy a explicar el día de hoy, ¿sí? Si sientes que es así, para que tú refuerces, ¿sí? La parte de tu microbiota, de tu flora intestinal, porque al consumir tanto medicamento se altera demasiado la flora intestinal y empezamos a tener muchos problemas de salud. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito para poder entender esto. Tenemos que entender cuál es el origen de la microbiota. ¿Ok? El origen de la microbiota es supremamente importante. ¿En qué aspecto? En que las primeras cepas o conjuntos de bacterias que nosotros recibimos, las recibimos de nuestra mamá. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, las primeras, fíjense, hay 1000 especies de bacterias en la piel. Nosotros, ¿dónde adquirimos primero todas esas bacterias? Cuando nosotros nacemos a través del canal vaginal en mamá, nosotros estamos teniendo contacto nuestra piel con las bacterias del canal vaginal de mamá. Ahí adquirimos nosotros una parte de esas bacterias, ¿sí? ¿Sí? Acá la otra parte de la bacteria la vamos a recibir a través de mamá, a través de la leche materna, donde en el calostro van las primeras defensas y las primeras cepas de bacterias. ¿Ok? Entonces, un niño nacido por cesárea, fíjense lo que está pasando hoy en día, por eso tenemos tantos problemas en nuestro aparato digestivo. Un niño que nace por cesárea o sin alimentarse con calostro tiene el doble de posibilidades de ser obeso y padecer diabetes u otras enfermedades cuando sea adulto. Entonces, si esto pasa y si a lo mejor sabemos algunos que a lo mejor no nacimos por parto natural, sino a lo mejor nacimos precisamente por cesárea
o los niños, ¿no? Hijos, nietos que están haciendo por cesárea, tenemos que reforzar su microbiota intestinal porque en una alta probabilidad van a tener, ¿no? Esa probabilidad de desarrollar problemas metabólicos como sobrepeso, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces, es muy importante esta microbiota. El origen de nuestra microbiota es mamá. Nuestra mamá desde que está en contacto, por eso es tan importante que esté en contacto con mamá, mamá pueda alimentar al bebé la mayor cantidad del tiempo, ¿sí? Que si se puede, en lo posible, pudieran tener el bebé por el parto natural, porque todo eso influye en que este conjunto de bacterias que generan un equilibrio en tu cuerpo y en tu salud, ¿sí? Esté en equilibrio con nuestras células. ¿Te habías preguntado o habías pensado por algún momento que de ahí puede venir tu problema de estreñimiento crónico, de gastritis, de reflujo, de problemas de absorción, de tanta inflamación? Desde el mismo momento en que nosotros nacemos, empieza esa interacción con estas bacterias, y que definitivamente si no hay un buen equilibrio con ellas, vamos a sufrir toda la vida, y que nosotros tenemos que hacer, si eso pasa, hoy les traigo una solución, ¿sí? Precisamente para que podamos empezar a contrarrestar los efectos, pero lo que tenemos que entender primero es que hay unas bacterias, que hay 10 veces más bacterias que células en el cuerpo, que trabajan juntas, que las bacterias con las células se comunican, y que las bacterias con las células y con la mitocondria, que son la planta de producción de energía de estas células, se comunican las tres. Escúchame bien. O sea que la planta de producción de energía llamada mitocondria en la célula, para los que no recuerden las clases de biología celular, de biología que veíamos por allá en la escuela, donde dentro de la célula hay una parte que se llama mitocondria, que es la planta donde se produce energía. Resulta que las bacterias que hay en todo nuestro cuerpo se comunican con nuestras células y se comunican con nuestra mitocondria. Es algo extraordinario, son los misterios de la vida y del ser que nosotros vamos develando, vamos descifrando, para que nosotros podamos comprender que si yo no tengo una buena microbiota en equilibrio con mis células, tampoco va a haber una buena relación o un buen equilibrio si no hay buen equilibrio entre microbiota y nuestras mitocondrias. Entonces no va a haber una buena producción de energía, ¿ok? Entonces, te pido que estemos muy atentos. Acuérdate que el día de hoy estamos hablando de microbiota intestinal, pero estamos hablando precisamente ahorita de las bacterias, cuál es la función, y quiero que a partir de esta conferencia va a ser un parteaguas para ti, para todos los que me están escuchando, porque esto no, en muchos de los casos, se mandan tratamientos para muchas cosas, para muchas alteraciones, enfermedades, pero lo primero que se tiene que tratar es regular la flora intestinal, que sea el punto de partida. Si tú quieres tener ese éxito, como vas echándole ganas con toda la energía a ganar ese reto de 90 días, te quiero decir, refuerza tu flora intestinal. Ese es el mensaje del día de hoy. ¿Por qué? Porque en la flora intestinal, ahí en el intestino está nuestro segundo cerebro. Esa simbiosis del intestino, el que trabaje en equilibrio, en simbiosis, ¿no? Nuestras células del intestino con las bacterias, influye en el metabolismo, ¿ok? Influye en el sistema inmunológico, ¿sí? Influye en nuestro cerebro, influye en nuestra piel y influye en nuestro tejido graso. Entonces, si tú estás en el reto de 90 días queriendo adelgazar, mira, si no tenemos una buena simbiosis, un buen equilibrio entre las bacterias, ¿no? Del intestino y nuestras bacterias y nuestras células del intestino, las bacterias, un buen equilibrio, bacterias buenas y malas, eso no va a permitir que tu metabolismo funcione bien, no vas a regular el tejido graso que tú quieres para adelgazar, ¿ok? Vas a tener algunos trastornos, a lo mejor de ansiedad, de depresión, que a lo mejor no me duermas bien, ¿sí? A lo mejor las defensas no las vas a tener tan fuertes o eficientes como deberías tener, y también no verás muchos avances, digamos, en hidratación de tu piel, en esos cambios que tú también quieres a nivel estructural. Entonces, supremamente importante comprender de que ese equilibrio en nuestra flora intestinal está generando un equilibrio en nuestro tejido graso, nuestro cerebro, sistema nervioso, metabolismo,
sistema inmunológico, defensas y piel. O sea, quieres tener una piel saludable, hay que arreglar la microbiota, ¿sí? Flora intestinal. Queremos en estos días, para evitar contagios de virus, bacterias y hongos, tener un sistema inmunológico fuerte. Tenemos que tener un intestino y una flora intestinal en óptimas condiciones, ¿ok? Entonces, por eso es que es tan importante, y acá yo les hablo de la relación que hay entre el segundo cerebro y el primero. Supremamente importante cuando nosotros empezamos a equilibrar nuestra flora intestinal. Si esto no funciona bien, nuestro aparato digestivo y las bacterias del intestino no funcionan bien, no están en equilibrio, más bacterias buenas que malas, resulta que no se envían las señales adecuadas al cerebro y nosotros podemos estar sufriendo de problemas de ansiedad, de depresión, de irritabilidad, no duermo, ¿ok? Y eso no tiene que ver únicamente con que te tomes un medicamento, que te tomes un producto, que te tomes simplemente un nutriente. Tiene que ver que regules, empezando porque regules bien tu aparato digestivo y regules tu microbiota, las bacterias de tu intestino, para que haya una relación, más bacterias buenas, bacterias malas en menor cantidad. En ese momento se empiezan a mandar las señales adecuadas al cerebro, entonces empiezas a estar más atento, más tranquilo, menos irritable, duermes bien, descansas bien. Si empiezas a descansar bien, te reparas bien, y entonces el cerebro envía señales también, ¿no? El primer cerebro envía señales también al intestino, aparato digestivo, al segundo cerebro, ¿ok? Y se regulan los procesos. Entonces no puedes esperar de que solo si te tomas los nutrientes, y ahorita te voy a dar la clave específicamente cuál me debes tomar, ¿ok? De los nutrientes de Rain, ¿sí? Si tú me los puedes tomar y puedes decir, sí, es que yo me estoy tomando el Core, me estoy tomando el Pure, me estoy tomando todos esos nutrientes, pero resulta que es que, pues sí, yo siento como cierta mejoría, pero resulta que es que yo me sigo inflamando, pero es que resulta que yo sigo teniendo gases, sí, pero resulta que es que no me cambias tus estados de ánimo, tus estados emocionales, tus estados mentales, y entonces estás aprensivo todo el tiempo, estás controlador todo el tiempo, te me estás enojando todo el tiempo. Cada coraje que haces, mira lo que envía, cada coraje y cada emoción y cada pensamiento eso es lo que quiero que quede claro en esta diapositiva, eje intestino-cerebro. Cada pensamiento, cada emoción, ¿sí? Cada uno de estos estados, ¿sí? Emocionales, mentales, me están viendo una señal y está influyendo sobre tu segundo cerebro. Entonces, si yo estoy tomándome el nutriente adecuado y esto empieza a regenerarse, me lo vas a estar dañando si no trabajas en esos estados mentales, emocionales. Es otra parte que te recomiendo, y otro de los consejos que te traigo el día de hoy para los que están haciendo el reto de 90 días. Tenemos que empezar a trabajar nuestro estado mental, ¿ok? Ir quitando todos esos estados que no nos traen cosas buenas, ¿sí? Estar más tranquilo, más positivo, dejar los corajes, dejar todo el ser aprensivo, el que se haga las cosas como yo quiero, el ser tan controlador, ¿ok? Empezar a trabajar mis emociones, y lo más importante para que te funcione el reto de los 90 días, te lo quiero decir el día de hoy, aparte de los otros secretos que te estoy dando y que te doy cada miércoles. Todo esto se va a hacer realidad en ti siempre y cuando empieces por amarte. Si tomaste el reto 90 días, que lo primero que te lleve a esa meta, ¿sí? Primero es disfrutar todo el proceso. Y el que en ese disfrutar para llegar a esa meta, lo primero que tienes que poner en la lista es tu amor por ti mismo, el respeto por ti mismo, el que te perdones a ti mismo. Si eso no lo haces, pueden entrar los nutrientes, entra todo lo que tú quieras, ejercicio, toda la meditación que estés haciendo, todos los cambios que estés haciendo, pero no va a actuar igual, porque lo primero que tienes que hacer es darte respeto y amor. A partir de ahí empieza a funcionar toda esta maquinaria maravillosa que nos ha dado la naturaleza, porque es toda una ingeniería tan avanzada lo que nosotros tenemos en el cuerpo, que todavía aún la misma ciencia no somos conscientes, ¿sí? De todo lo que tenemos nosotros. Pero tus estados emocionales y mentales, lo que te quiero decir es que me están afectando que tu aparato digestivo y tu flora intestinal y microbiota, que es nuestro tema el día de hoy, se regenere. Ay, si es que yo me tomo todos los días mi Pure, y me tomo todos los días mi Core, y me tomo todos los días mi Salt y mis nutrientes, pero
¿Y qué cambios has visto? No, pues muy pocos, eso sí, pero ¿has revisado estos estados emocionales? Te dejo la tarea, una de las tareas más importantes, junto con todo lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando el mejor combustible, ¿sí? Y ahorita te voy a hablar de él, para poder regenerar el aparato digestivo y mejorar la microbiota intestinal. Pero si tú no haces la otra parte, me empiezas a dañar lo que se está haciendo acá. Entonces, acuérdate que es integral. Hablamos de una salud integral para que tenga resultados, ¿ok? No se vale cuando decimos, ay, sí, no, es que no me funciona, no he visto los resultados que yo esperaba. ¿Cómo te lo estás tomando? ¿Estás teniendo cambio de hábitos? Revisa cómo está tu día, te estás hidratando, la cantidad que te debes hidratar, mínimo 2 litros al día. Estamos comiendo 3 comidas principales, una colación a media mañana, una colación a media tarde. Estamos cenando máximo 9 de la noche, estamos cenando, nos estamos yéndonos a dormir tipo 11 de la noche, o me estoy quedando hasta las 2 de la mañana. Recuerda que todo eso es importante, ¿ok? Entonces, la alteración en la microbiota intestinal trae varios problemas, ¿ok? Ahí vamos a hablar porque acá te vas a identificar de cuáles problemas de salud puedo tener por tener mal mi microbiota intestinal. Se conoce por estudios que hay a nivel mundial diferentes grupos de investigación, que hay una asociación entre la permeabilidad intestinal, la adiposidad visceral e hígado graso que sugiere un daño en la función de la barrera intestinal. ¿Esto qué quiere decir? Que el momento que se empieza a dañar, hay un desbalance en las bacterias del intestino y la barrera de protección, o sea, se afecta la permeabilidad intestinal, podemos empezar a tener problemas de hígado graso, ¿sí? De que empecemos a tener mayor cantidad de acumular mayor cantidad de grasa, también subcutánea, y todo esto está muy bien documentado en muchos artículos. Acá está la revista, ¿no?, de Obesity, y muchos artículos que se han venido publicando acerca de la importancia de lo que es una microbiota intestinal en buena condición. Es supremamente importante. Quieres adelgazar, quieres traer un metabolismo maravilloso, defensas fuertes para evitar ser contagiados por el tema de virus, bacterias, hongos, todo esto, que podamos dormir en buena condición y descansar, tienes que tener una microbiota saludable. Y recuerden que la permeabilidad intestinal alterada, ¿ok?, es cuando precisamente hay disbiosis. ¿Te acuerdas que se alteraban las vellosidades de esta mucosa que recubre las células del intestino? Y hay inflamación crónica ahí. Entonces empieza a haber entrada de proteínas grandes, antígenos tóxicos, carcinógenos, fragmentos bacterianos muertos, productos de putrefacción, pasan a la sangre, o sea, no hay filtro, el filtro se dañó, se depositan en los tejidos. ¿Y qué produce? Alteración del sistema inmune, hiper y autoinmunidad. O sea, autoinmunidad es que se pone muy activo el sistema inmunológico y muchas veces empieza a desconocer el cuerpo, y entonces generamos enfermedades autoinmunes, cáncer y enfermedades metabólicas, osteoartrosis, artritis reumatoide y fibromialgia, enfermedades mentales, asma y trastornos respiratorios. Recuerda que los trastornos y esas crisis también de asma y vías respiratorias hay un componente bastante importante de una alteración a nivel intestinal, una alteración a nivel de permeabilidad y una alteración a nivel de microbiota intestinal, ¿ok? Si no, eso no va a mejorar ninguno de estas alteraciones si no se corrige la disbiosis, ¿ok?, y cuando hay una mucosa intestinal inflamada. O sea, tenemos que nosotros recuperar la integridad de nuestro intestino, ¿ok? Bueno, ¿y qué pasa si se altera la microbiota intestinal? Ya vimos por ahí algunas cosas, entendimos que el aparato digestivo tiene 6 procesos, entendimos que nosotros tenemos 10 veces más bacterias que células en nuestro cuerpo, que hay diferentes grupos de bacterias en las vías, en los genitales, en pulmones, en intestino, en piel, hay 1000 especies, o sea, tenemos bacterias por todo lado, ¿ok? ¿Qué pasa cuando, hablando específicamente, se altera las bacterias en nuestro intestino? Acá viene una de las cosas más importantes y quiero que tú evalúes con toda sinceridad. Cada uno de nosotros vamos a evaluar cómo me siento al día de hoy, ¿ok? Para ver si dentro de esto que te voy a presentar hay algún tipo de estas alteraciones, y tú lo vas a aprender el día de hoy, que tiene que ver porque la microbiota, las bacterias de tu intestino no están en equilibrio y tienes ahí algún problema. Entonces, recuerda, inflamación celular. Si la microbiota a nivel intestinal está mal,
también hay señalización y se genera inflamación celular. Recuerda, si es inflamación muy crónica, problemas, vas a tener problemas de asma, alergias, artritis reumatoide, dermatitis atópica, esclerodermia, psoriasis, gastritis, colitis. Esto lo vimos la vez pasada, lo que es el efecto de la inflamación celular, pero la inflamación celular tiene un componente cuando la microbiota intestinal también está alterada. Si la inflamación está excesivamente activa, puedes sufrir de aterosclerosis, diabetes, hepatitis crónica, nefritis crónica, bronquitis crónica, pancreatitis crónica, obesidad, osteoartrosis, enfisema. Importantísimo, ubica qué puedes estar padeciendo y te vas a dar cuenta que tienes que empezar a arreglar, ¿sí?, tu microbiota intestinal, ¿ok? Consumiendo Pure. Ahorita vamos a hablar del Pure. El Pure es el producto que nos ayuda, los nutrientes, el alimento para las bacterias de tu intestino, para que podamos empezar a tener una buena flora intestinal, una buena microbiota intestinal que te va a evitar que tengas inflamación celular, y de esta forma podemos, aunque podamos tener alguno de estos padecimientos, que empiece a disminuir, ¿no?, la sintomatología, y eso nos va a llevar con el tiempo a consumir menos medicamento, y con el tiempo le vamos a ayudar a que nuestro cuerpo esté mejor para evitar complicaciones a futuro. Si la inflamación es excesivamente activa, ¿ok?, podemos tener problemas de demencia, ¿sí?, por Alzheimer, cáncer, Parkinson, ansiedad, depresión, esquizofrenia, hiperactividad. Pero ¿cómo nosotros podemos, a través de ese daño en nuestro intestino, con el tiempo llegar a tener Parkinson, Alzheimer o este tipo de problemas en nuestro sistema nervioso? Sí, efectivamente, porque la barrera de protección, primera barrera de protección inmunológica en tu cuerpo se dañó hace muchos años, y tú traes una flora intestinal, una microbiota intestinal alterada durante hace muchos años. Se están pasando un montón de sustancias y moléculas que no deberían pasar desde hace muchos años. Tienes una muy mala absorción intestinal, no entran los nutrientes que tienen que entrar, entonces se genera inflamación celular. Importante para que lo tengas claro, un metabolismo alterado. Si tú tienes una microbiota que está alterada, tu flora intestinal está alterada, vas a tener problemas metabólicos, como cuáles, como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, todo lo que llamamos nosotros también síndrome metabólico, ¿ok? No vamos a tener un metabolismo alterado, cansancio crónico. Estamos hablando de que si las bacterias en nuestro intestino, en ese segundo cerebro, no está funcionando bien, todo esto puedes tener problemas, ¿ok? Entonces, nosotros queremos adelgazar, y estamos nosotros en el reto de 90 días mucho con la idea de que yo quiero adelgazar, eliminar ese exceso de grasa. Atiende, ¿sí?, lo principal dentro de los nutrientes que tú seleccionaste. Yo siempre les he dicho, hay una clave importante que tenemos que nosotros reforzar. Si yo me estoy tomando el Soul, el Core, ¿no?, el Ben, extraordinario, pero yo tengo que reforzarlo, ¿sí?, con el Pure, porque el Pure está haciendo el efecto de ¿qué? De que permita que todas estas funciones se empiecen a regular, y uno de los aspectos importantes, que mejores todavía más la absorción de los demás nutrientes. Entonces, no es lo mismo que yo la puerta de entrada la trate, la regule y la mejore, a que pues ella trata de regularse, pero yo no le pongo suficiente atención. Entonces la puerta de entrada todavía está fallando. La puerta de entrada de los nutrientes, la puerta de entrada de todas aquellas moléculas que necesita mi cuerpo para regularse. Entonces, si la microbiota está alterada, tenemos inflamación celular y todos estos problemas de salud. Si la microbiota intestinal está alterada, tenemos un metabolismo alterado, ¿sí? Entonces, si quieres disminuir, quitar obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, tenemos que tratar nuestra flora intestinal. Desequilibrio hormonal. Acá te traigo noticias bien importantes, como todas las noticias que te trae el doctor Satué cada 8 días. Si estás teniendo problemas de tiroides, hipotiroidismo, el famoso hipotiroidismo subclínico, tiene una razón de ser también, porque ahí hay comunicación también, bacterias del intestino, señales que van también a la tiroides. Si tienes problemas de ciclos menstruales alterados, ¿no? Cólicos fuertes, sangrado excesivo, coágulos, todo esto tiene que ver con un desequilibrio hormonal, donde trabaja, ¿no?, en sincronía hígado, intestino. Recuerden que están trabajando en paralelo intestino, hígado. Nuestras
nuestra flora intestinal, nuestras bacterias también mandan señales para que toda esta orquesta, ¿sí?, endocrina, se produzcan hormonas en las diferentes glándulas, trabajan bien, y por lo tanto nosotros, acá está también nuestra piel, ¿sí? Entonces nosotros hacemos que trabajen bien todo, nuestro páncreas, tiroides, paratiroides, testículos, ovarios, útero, piel, glándula suprarrenal, riñón, estómago. Entonces, por eso también estamos teniendo demasiado desequilibrio hormonal. No tratamos la causa raíz, y la causa raíz es que traigas una buena microbiota. Sistema inmunológico alterado. Entonces, esto lo que nos está pasando es que cuando yo no cuido mi aparato digestivo, ¿sí?, ese balance en mi flora intestinal, lo que estamos hablando el día de hoy, entonces tengo un sistema inmunológico que está muy débil. No nos conviene en esta época tener un sistema inmunológico débil, porque así quedamos nosotros desprotegidos y podemos nosotros tener la probabilidad de poder contagiarse de virus, bacterias, hongos, y eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque resulta que cerca del 75%, del 70-75% de las células del sistema inmunológico están en tu intestino. Déjame decirte que si quieres, mucha gente está en esta época, por el tema del COVID y todo lo que estamos viviendo, tomando 50,000 cosas, ¿sí? Que esto para esto, que esto para esto, que para subir las defensas, pero lo más importante que me tienes que hacer para subir las defensas es tómate el Pure, tómate tu Sol para fortalecer y tu Core, subir defensas, ¿sí? Pero tienes que hacerlo mejorando uno de los aspectos importantes es que tu microbiota esté en equilibrio. Si nosotros tenemos una microbiota en equilibrio, sistema inmunológico va a estar fuerte, ¿ok? En la mayoría de las personas, si tú tienes problemas donde tienes infecciones recurrentes, tienes herpes, generalmente sale mucho herpes labial, infecciones recurrentes, no tienes energía, todo esto, se te cae mucho el cabello, todo esto te está hablando de que el sistema inmunológico está débil, ¿ok? Y la otra parte es el tener el sistema nervioso muy activo, demasiado reactivo, que se produce mucho cuando tienes problemas de permeabilidad en el intestino. Por eso es muy importante para ese problema de permeabilidad el tomar el BEN. Ahorita les voy a hablar de eso. El BEN repara los hoyos que se van generando, o los espacios que se van generando en las células del intestino, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante que podamos nosotros tener un buen intestino reparado, flora intestinal en buena condición, una buena mucosa que se está recambiando las células, ¿no?, de 5 a 7 días. Por eso te tienes que tomar todos los días el Pure, todos los días el Pure. Doctor, ¿durante cuánto tiempo tendré que tomarme el Pure? Resulta que hoy en día no solo nos afecta los medicamentos, la flora intestinal, nuestro intestino, lo afecta lo que nos estamos comiendo. Estamos tratando de comer lo más saludable, lo más orgánico, pero resulta que viene muy contaminado con pesticidas, con químicos, con transgénicos, o sea, con muchas cosas. Entonces, el momento que ingerimos el alimento, esos químicos y esos alimentos que no son lo suficientemente naturales, entonces llegan, interactúan con las bacterias, y entonces resulta que empieza a haber un desequilibrio ahí bastante importante. Entonces, este es otro de los aspectos. Si estás teniendo problemas de este tipo, infecciones recurrentes, que tienes defensas bajas, o que tienes problemas de tener sistemas inmunológicos muy activos, como las enfermedades autoinmunes, lupus, todo esto, alergias, importantísimo el tema de las alergias, es que no puedo consumir cierto nutriente como soy alérgico al aceite de pescado, soy alérgico al jitomate, soy alérgico a la lechuga. Lo que tienes es un problema de tu microbiota intestinal. Regúlala y vas a poder aceptar esos alimentos, porque entonces finalmente te quitan todo esos alimentos, y entonces, ¿cómo te nutres? Si el problema en realidad, el problema metabólico en sí, el problema metabólico es que tenemos desnutrición celular, y me vas a cortar todo porque te cae mal, porque te inflamas, porque tienes gases. No, regula tu flora intestinal. Trastornos psicológicos. Cuando la flora intestinal, desequilibrio en tu microbiota intestinal, tienes trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, estrés, insomnio, migraña. Puede llegar a tener problemas tan fuertes como Parkinson, Alzheimer, demencia senil, y estar irritable todo el tiempo.
¿ok? Baja energía, ahorita lo vimos, pero estos estados, muchas veces lo que hacemos es tomar medicamento para que nos disminuya la ansiedad, para que pueda yo dormir, ¿sí? Para que no esté tan irritable. Puedo llegar a estados de esquizofrenia, puedo llegar a muchos estados de eso, a migraña, y entonces me tomo unos medicamentos tremendos. Voy teniendo ya ciertos síntomas de Parkinson, Alzheimer y no me atiendo. La demencia senil empezamos a contar lo mismo y como que se nos empieza a olvidar y empezamos a tener trastornos de ese tipo. Entonces, lo que yo te digo es que si tienes alguno de estos trastornos, lo principal que tienes que empezar a tratar es tu flora intestinal. Importantísimo. Todos los nutrientes son maravillosos de Rain, Soul, Core, Ben, se complementan, pero dentro de ese complemento y esa sinergia que tienen, hay uno en el centro que mueve toda como un engranaje, mueve a los demás. Ese es el Pure del que te estoy hablando el día de hoy. Ese es el que tiene que ir en la mitad. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Pure, lo que les hablaba. La solución es una flora intestinal saludable. Es impresionante, y eso lo digo por experiencia, más del 80% de la salud depende del buen funcionamiento del aparato digestivo y que esté bien la flora intestinal. En los pacientes, y esto como parte de la historia de todos los pacientes que he atendido a lo largo de todos estos 20 años, en el momento cuando yo empezaba a hacer mis pruebas metabólicas, las cuales yo realizo, yo mido absorción del intestino, absorción intestinal de carbohidratos, yo mido tasas de oxidación en el cuerpo, las células cómo están consumiendo los azúcares, la grasa, las proteínas, y yo me daba cuenta, era increíble cómo tenemos de daño en nuestro intestino y en nuestra flora intestinal por los malos hábitos de toda la vida, por no comer a horas, por comer toneladas de azúcares, de harinas refinadas, de grasas, ¿no? Saturadas en estos aceites de girasol, aceites de mala calidad, aceites que no son buenos para tu cuerpo. Y entonces todo eso termina dañando tu aparato digestivo. Y con las pruebas que yo he hecho y todos tus pacientes que he atendido, me daba cuenta de que más del 75-80% de la gente tiene cerca de entre un 20 y 30% de absorción. O sea que de lo que te comes en promedio, estás absorbiendo un 20-30% porque tu intestino está en mala condición. Entonces, por eso es que a muchos no les funcionan las dietas. Aunque cambies de dietas y que digan, no, pues que estoy haciendo la dieta de la zona, la dieta, la keto, estoy haciendo ayuno intermitente, estoy haciendo la dieta del sol, la luna, las estrellas, la que tú quieras. Pero resulta que nadie te revisa la flora intestinal. ¿Sí? Por eso yo desarrollé esa prueba para poder medir en realidad cuánto estamos absorbiendo, tener una idea. Y lo que yo te puedo decir, después de casi 10.000 estudios, es que la mayoría de las personas tenemos ese problema. ¿De dónde empieza el problema metabólico y muchos problemas de salud, como te lo acabo de mencionar? ¿Sí? De que la flora intestinal esté mal. Tenemos el producto maravilloso que yo te invito a que lo empieces a consumir si todavía no lo has incluido dentro de los nutrientes que te estás tomando. Pure. Pure mejora, es la solución a una flora intestinal saludable. Reducir la inflamación de todo el tubo digestivo, aparato gastrointestinal, ¿sí? Nos ayuda a la digestión, nos ayuda a una buena absorción de nutrientes, a bajar la inflamación, ¿ok? A que tengamos más bacterias buenas y malas. ¿Por qué? Porque la fórmula nos incluye conjuntos de bacterias, ¿sí? Que son bacterias muy claves precisamente para equilibrar y que tengamos más bacterias buenas que malas, ¿ok? Eso va acompañado de semillas de linaza de sandía de calabaza, nos va a ayudar a que se equilibre todo el metabolismo de grasas, de carbohidratos, de proteínas, a que tengamos, digamos, un buen equilibrio entre el colesterol bueno y malo, o sea, tengamos más colesterol bueno que malo, ¿ok? Y una de las fórmulas, de las cosas interesantes de la fórmula de Pure que a mí me encanta, que tú tienes probiótico, que son las bacterias, ¿sí? Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis y Bifidum. Estos, ¿sí? Necesitan para crecer lo que se llaman probióticos. Perdón, prebiótico. El probiótico son esas bacterias. Y el prebiótico es el alimento. Acá lo trae ya Pure. No tienes que comprarlo y consumirlo por aparte. Se llama inulina. La inulina del agave hace crecer las bacterias buenas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos todos los días nuestro Pure, un sobre en ayuno, ¿sí? Entran las bacterias buenas, se van a unir, digamos, a las buenas, las bacterias malas. ¿Y qué hacemos nosotros con las bacterias buenas? Las hacemos crecer porque en el mismo Pure trae inulina. Entonces, fantástica la fórmula, ¿ok? ¿Y qué son en sí los probióticos para nosotros ya hacer entender esta parte?
son recursos que nos ayudan, son nuestros aliados internos. Ya sabemos que la flora intestinal está conformada por 100 trillones de bacterias en un equilibrio benéfico saludable. Acá tenemos algunos de los grupos de bacterias, ¿no? Ya sabemos que mantienen a raya las bacterias patógenas, previenen y revierten infecciones por levaduras, ¿no? Hongos en intestino, tracto urinario, vagina y sistémica. Si sufres de infecciones recurrentes, infección en vías urinarias, infecciones también en tu aparato digestivo, que tienes que estar tomando medicamento cada rato porque te da diarrea, puede ser, ¿no? Infección viral, ¿no? Bacteriana, pero finalmente tienes que equilibrar tu flora intestinal, ¿ok? Estas bacterias producen complejo B, ¿no? Requiere fructo oligosacáridos, acá lo tenemos nosotros con la inulina, liberan sus propios antibióticos, como la acidofilina, ¿ok? Si se desinflama el intestino, recuerda esta clave que yo siempre se las he dado. Algún día vamos a hacer una sesión de preguntas, porque yo les voy a hacer preguntas de cosas claves importantes que yo les he dado. Intestino inflamado es un intestino que no absorbe nutrientes. Si tú te sigues inflamando por cualquier causa, así sea, no sea después de comer, sino siempre después de comer y todo el día andas inflamado, no estás absorbiendo los nutrientes. No tienes por qué estar inflamado, a no ser de que te hayas excedido, ¿sí? Con alguna comida o estaba muy irritante, pero no tiene que ser del diario, ¿ok? Importantísimo, porque si no, si yo me estoy inflamando todos los días, yo ya sé lo que me contó el doctor, que no estoy absorbiendo los nutrientes. ¿Qué pasa si no absorbo los nutrientes? Tu cuerpo empieza a estar con hambre, desnutrido, y se empieza a alterar todo, a alterar el metabolismo, las defensas, sistema nervioso, no tienes energía, no me vas a dormir bien, si no me duermes bien, es un círculo vicioso, si no me duermes bien no te reparas, no te limpias, no te detoxificas, ¿ok? Estas bacterias, los probióticos, estimulan el sistema inmunológico, evitan toxinas, mutágenos, carcinógenos. El mundo intestinal es un ecosistema complejo. Con la edad, las bacterias patógenas se vuelven como más resistentes y más cantidad. Por eso, probiótico tienes que consumir toda la vida. Y en cuanto a reparar, acuérdate que un problema es inflamación, ¿ok? Y que tengas más bacterias malas que buenas. ¿Ok? Eso es una parte, eso lo resolvemos con probiótico y prebiótico, que trae el Pure. Pero ¿qué pasa con el intestino cuando hay grietas en la permeabilidad? El PEN resulta que tiene nutrientes importantes, ¿ok? Estamos hablando de PEN para la salud del intestino, porque hoy el tema de hoy, recuerda, es microbiota intestinal. Tiene sulfato de glucosamina, y la glucosamina, aparte de que ayude con la regeneración de huesos, cartílagos, músculos y tendones, te ayuda a que repare, se llaman uniones estrechas, estas uniones entre células, para que entonces el problema de permeabilidad se solucione, ya no pasa, el filtro se arregla y pasa únicamente lo que tiene que pasar, ¿sí? Entonces, eso lo ayuda también mucho el aceite de semillas de comino negro. La cúrcuma también desinflama demasiado, nos ayuda el intestino. Y bueno, en particular te hablo del PEN también, que nos refuerza la acción del Pure, porque tiene sulfato de glucosamina. Recuerda lo que esa parte es muy importante. Nada de lo anterior te ayudará a estar saludable. Recuerda, nada de lo que te diga el doctor Satué, no le creas nada. Simplemente llega a tu conciencia después de sentir tu cuerpo. Son puntos de vista para que, digamos, hagamos nosotros, sintamos a nuestro cuerpo y hagamos conciencia de que nosotros tenemos que generar cambios en nuestra vida, ¿sí? Cambios en nuestros hábitos, como lo estamos haciendo en estos 90 días, para que nosotros tengamos otra salud, otra forma de pensar, otra forma de sentir, cambio en nuestras emociones, en nuestros paradigmas, en nuestra vida, cambio en nuestra estructura, estemos en el peso saludable, ¿sí? Adelgacemos con energía, con bienestar, pero nada de lo anterior te ayudará a lo que te acabo de compartir el día de hoy si no tomas una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Que es la que yo te invito el día de hoy a que tomes ya para el cierre de esta conferencia. La decisión de vivir diferente. A todas las personas que te han invitado el día de hoy a esta magnífica conferencia, ¿sí? Pide la información de cómo puedes empezar a tomarte ya el Pure.
cómo lo puedes empezar a tomar para que empieces a mejorar muchos de los padecimientos. Si no tienes padecimientos de salud, extraordinario. También hacemos una labor de prevención. Pero una vez empieza a cambiar tu salud y empiezas a estar en otro estado de salud, también van a cambiar tus pensamientos y emociones. Y la gente te va a decir, oye, pero ¿qué te estás haciendo? Que te ves tan bien, ¿ok? Tanto físicamente, estructuralmente, como más despierto, más tranquilo. Todo eso es parte de la transformación. Entonces, si tú te ha hecho sentido, ¿sí? Y ha resonado contigo la información que te ha dado el día de hoy, de que la microbiota intestinal es fundamental en tu salud y que tienes que empezar a regular para que mejores muchos aspectos en ti, ¿sí? Toma la decisión de vivir diferente. No hay otra forma. Por eso te felicito el día de hoy por haber asistido a esta conferencia, porque en realidad eso me habla de que estás interesado en vivir diferente, en cuidarte, en vivir una salud integral, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu, alma, todos somos integrales. ¿Para qué? Para que nosotros, al tener esta salud integral, podamos compartir esta salud con millones de personas afuera en el mundo, amigos, familiares, conocidos, que están buscando una nueva alternativa de salud, y esta nueva alternativa de salud es la nutrición a base de semillas que nos da Rain International, ¿sí? Nos trae estos nutrientes a base de semillas extraídos en este proceso en frío, como se los mencionaba en un comienzo. Tenemos Soul maravilloso para nutrir, revitalizar, ¿sí? Bajar inflamación, antioxidante potente, bajamos inflamación, subimos sistema inmunológico también. Core nos detoxifica, nos limpia, empezamos a recuperar también salud de aparato digestivo, hígado, intestino, páncreas, vaso, riñón, ¿ok? Salud articular, todo lo que son huesos, músculos, cartílago. Ya vimos que nos ayuda junto con el Pure a reparar problemas de permeabilidad del intestino. Y lo que hablamos el día de hoy, salud digestiva. Por eso todos los que estén también en el reto de 90 días, incluyan Pure como parte de los nutrientes REN que te estás tomando. ¿Por qué? Porque ya entendiste el día de hoy que si no reparo intestino, equilibro la microbiota intestinal, lo que va a pasar es que a lo mejor no tengo los resultados que espero. Y tú ya te diste cuenta por qué. Necesito mejorar la puerta de entrada, ¿ok? Y vas a tener un disparo enorme en tu salud y te vas a dar cuenta cómo empieza a funcionar tu salud, porque te estoy dando el día de hoy la clave y el fundamento científico por qué lo debes incluir.